Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas. Muy buenas noches, estamos ya en directo aquí en el repaso de la actualidad de cada jueves en Canarias al Día y me acompaña ya en esta mesa el periodista de Onda Cero Canarias, Óscar Martín. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David, buenas noches a todos. La verdad es que hay muchísimas cosas que comentar. Mira, hoy vamos a parar en Gran Canaria, en Tenerife, en La Palma, en Fuerteventura, hablaremos del gobierno de Canarias. Pero vamos a empezar, Óscar, si te parece, con un asunto de máxima actualidad, que es el llamado caso Menas. Así lo ha presentado el periódico Canarias 7, que es el rotativo que más está informando de una cuestión que, bueno, está generando muchísimo malestar, sobre todo en las reacciones de colectivos sociales que también durante mucho tiempo han exigido que se atienda con dignidad a los menores migrantes no acompañados. La realidad es que el gobierno de Canarias ha sido el primero que ha puesto el grito en el cielo para conseguir más recursos para atender esa tutela que tiene el gobierno de Canarias sobre los menores migrantes no acompañados. Así se lo ha pedido al gobierno del Estado. Han dicho durante muchas veces que han estado, bueno, desbordados ante la llegada de personas migrantes. Pues bien, en ese contexto de falta de recursos, el gobierno de Canarias adjudicó un contrato por vía de emergencia a una fundación para encargarse de gestionar los centros de acogida de estos menores migrantes no acompañados. Bueno, ahí comenzó todo lo que ha venido relatando Canarias 7 en este caso judicializado ya a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción de la provincia de Las Palmas, donde señala presuntos delitos de corrupción en la gestión por parte de esta fundación a la que el gobierno de Canarias adjudicó la gestión de esos centros con el dinero público que se destinaba a la atención de los menores, o que se tenía que haber destinado a la atención de los menores migrantes no acompañados. Estamos hablando de que 12,5 millones de euros se fueron destinados por esta vía solo en la provincia de Las Palmas en 4 centros a esta gestión, y que parte de ese dinero se ha ido a gastos de lujo por parte de las personas que dirigían esta fundación. Ven este último titular que publicaba hoy el Canarias 7, caso Menas, una noche de hotel pagada con dinero para los menores. Anticorrupción detecta pagos de tratamientos de estética y cargos de combustible que implicaban recorrer 1.200 kilómetros diarios, porque esas otras, no solo los gastos de lujo, de cuestiones personales, sino otro tipo de gastos que además, bueno, da la sensación presuntamente de que fueron falseados los datos en, por ejemplo, las facturas que se presentaban para justificar. Bueno, todo esto ha sido denunciado por la Fiscalía Anticorrupción, que no solo pone el ojo en la fundación, también en el gobierno de Canarias, que durante mucho tiempo, durante al menos 3 años, miró para otro lado con la gestión, no fiscalizó con la gestión de estos centros, no fiscalizó, no vigiló, y por tanto también el fiscal señala una posible responsabilidad penal. Bueno, Óscar Martín, sin duda un caso que se suma ya a los escándalos del caso Mascarillas, del caso Mediador, y ahora este caso Menas, este caso de los menores migrantes no acompañados, que sacude la gestión del actual todavía gobierno de Canarias y sobre todo de la Consejería de Políticas Sociales con Noemí Santana de Unidas Podemos. Efectivamente, el caso Mascarilla en el ámbito de sanidad, la Consejería de Sanidad, ahora en el ámbito de asuntos sociales, además también teniendo en cuenta la saturación que había y cuando incluso Canarias pedía auxilio a otras comunidades autónomas, la redistribución de menores y también mayor inversión para acoger a los menores en Canarias. De hecho, esta misma tarde ha habido respuesta por parte del Gobierno de Canarias. Se le ha preguntado esta misma tarde, insisto, después del Consejo de Gobierno. En el Consejo de Gobierno de hoy dio cuenta Noemí Santana, como consejera en funciones de la Comunidad Autónoma, de esta situación. Se le ha preguntado al propio Antonio Olivera, el viceconsejero de la Presidencia. Ha anunciado el Ejecutivo Regional esta misma tarde que se va a personar en este caso y, bueno, se le planteaba algunas cuestiones. Ha dicho concretamente Olivera que, bueno, que la consejera Noemí Santana ha expuesto en esa reunión que se suscribieron muchos contratos de
emergencia para atender una situación sobrevenida con unos 3.000 menores migrantes bajo tutela y en medio del desmantelamiento del sistema de acogida por parte de gobiernos anteriores. Ha defendido la absoluta transparencia del Gobierno en la adjudicación de los contratos, su colaboración con la Fiscalía, a quien ha remitido toda la información, al tiempo que ha resaltado también que no se detectó ninguna incidencia en la atención a los menores en las sucesivas inspecciones de la Dirección General de la Infancia y la Secretaría General de la Consejería de Derechos Sociales. En cualquier caso, insisto, lo más relevante es que el Gobierno de Canarias anunciaba esta misma tarde, el viceconsejero de la Presidencia se va a personar en este caso, insisto, un caso que es bastante escandaloso. Un caso bastante escandaloso. De momento, bueno, la respuesta de Noemí Santana en ese Consejo de Gobierno que ha transmitido el viceconsejero de Comunicación del Gobierno de Canarias al final, o de Presidencia del Gobierno de Canarias, elude quizás la parte más importante o choca, digamos, con la versión que ha sido denunciada por el fiscal anticorrupción de la provincia de Las Palmas. Bueno, en cualquier caso, quien conoce muy bien los entresijos de este nuevo caso judicial es el compañero periodista que se encuentra en la redacción de Canarias 7, Fran Fajardo, a quien ya saludamos a esta hora de la noche. Fran, muy buenas noches. Buenas noches, ya fuera de la redacción porque ya acabamos, pero sí, acabamos de salir ahora mismito. Buenas noches a todos. Bueno, en cualquier caso, supongo que han sido también días intensos trabajando en este nuevo frente judicial que se abre y que vuelve a sacudir al Gobierno de Canarias. Fran, nos gustaría que nos resumieras brevemente cómo surge este caso y en qué consiste el llamado caso Mena. Pues tú has hecho un resumen bastante exacto de lo que ha sido el caso Mena. En este caso concreto se refiere pues a los cuatro directores que están siendo investigados como personas físicas y como personas jurídicas a la Asociación Siglo XXI, ¿no? que es la fundación que se encargó por parte de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias para la gestión de la llegada masiva de menores no acompañados a las islas. Que comentaba ahora también el compañero en la mesa que hoy el Gobierno de Canarias pues dio una serie de explicaciones, decía que había transparencia en la adjudicación, cierto, hay una adjudicación por la vía de emergencia que se perpetuó durante 3 años, que no habían detectado ninguna anomalía. No es correcto. Hay informes del diputado del Común, del Defensor del Pueblo, de la propia Dirección de Juventud, de Infancia del Gobierno de Canarias y también de la Fiscalía de Menores que indicaban que había numerosas irregularidades que no fueron subsanadas. Y estamos hablando de un montante económico que solo en los centros de Gran Canaria supera los 12 millones de euros, que se intentó justificar por parte de la Fundación, siempre dentro de la presunción de inocencia que conlleva este tipo de procedimientos, aportando facturas que al ser analizadas por la UDEF pues han detectado pues tickets por como decías tú, pues kilometrajes que haciendo el cálculo sumaban pues 1.200 kilómetros diarios. En Gran Canaria 6.200 kilómetros al día es complicado. Hasta 12 repostajes al día en coche, 100 y pico mil euros en facturas en frutas cuando había un catering y apenas se les daba una pieza por persona. Curiosamente, el responsable de la empresa de fruta era el hermano de un director. Cenas en restaurantes importantes de la ciudad, alquileres pues con un precio presuntamente inflado. Estamos hablando de que el dinero para los menores no acompañados, parte de ello pues se utilizó presuntamente y según la querella de la Fiscalía Anticorrupción para otros menesteres que, como apunta el fiscal Javier Órdenas, eran de uso propio, ¿no? De uso no compatible con lo que es el cuidado de un menor. Y a su vez también hay otras partidas que el fiscal pide que se aclare que fueron dispuestas a la Fundación con sede en Madrid, pero por poner un ejemplo, pongamos que le daban 100.000 euros a la Fundación para la gestión de los menas aquí, pero aquí solo llegaban pues una cantidad mínima, 10.000. Estoy hablando de cantidades supuestas. Y entonces, a pesar de que llegaba una cantidad mínima a las islas, esa cantidad también era presuntamente, según la querella, pues utilizada de forma indebida por parte de los directores. Estamos hablando de muchísimo dinero público destinado a esta labor fundamental y que Canarias siempre se ha distinguido por ser una comunidad autónoma que siempre ha acogido a todos los inmigrantes y que se les ha intentado tratar de la forma más digna, pero en este caso, en esta fundación concreta, por lo que está investigando la Fiscalía Anticorrupción, el dinero presuntamente no fue todo a
parar para ese fin, ¿no? Para el del cuidado de los menores. Esa parte parece que está bastante clara de, como dices tú, la posición que ha mantenido la Fiscalía, de lo que ustedes han ido contando, pero hay unas cuestiones que no se terminan de aclarar y que tampoco ha aclarado hoy la propia consejera Noemí Santana en el Consejo de Gobierno. Hablaba de esa adjudicación por la vía de emergencia. Da la sensación de que no quedaba otra. ¿Realmente es así? Quiero decir, al final estamos hablando de solo en Gran Canaria 12 millones de euros. ¿Realmente fue esto por vía de emergencia siempre? O sea, ¿no había margen para poder adjudicar esto de otra manera? ¿Y por qué a esta fundación? Porque al final entiendo que fue un contrato a dedo. En respuesta a tu pregunta, evidentemente los contratos por la vía de emergencia son contratos de forma rápida, sin esa burocracia que exige un concurso, que se eligen, por decirlo de alguna forma, a dedo. Se puede llamar así, ¿vale? Que no es ilegal, es decir, es lógico, porque estamos hablando de reparar un daño que se ha ocasionado de forma inmediata. En este caso, se dan dos circunstancias. Primero, que se adjudica ese contrato por la vía de emergencia a esta fundación que ya había trabajado previamente en Canarias y por eso se conocía, ¿no? su labor, pero se perpetúa, se mantiene durante 3 años. Yo entiendo que durante 3 años hay tiempo suficiente como para convocar un concurso, una concurrencia pública para otras ONGs, otras asociaciones que puedan optar a esa cantidad de dinero y a ese trabajo. Insisto, organizaciones no gubernamentales, sin ánimo de lucro. Por una parte, eso. Por la otra, un dato también que el fiscal considera fundamental y que también pues, nos sitúa en el escenario en el que nos encontramos. Esta asociación, al trabajar en más de una comunidad autónoma, no solo en Madrid antiguamente, sino ahora también en Canarias, necesitaba estar registrada en un registro, ¿no? de lo que son las fundaciones a nivel nacional. ¿Por qué? Porque ese registro lo que permite es que sea auditada, que sea controlada, que las cuentas puedan someterse a examen de este órgano que a nivel nacional pues es el que controla todas las cuentas de las fundaciones, y no lo hizo. Durante 3 años que estuvo trabajando en Canarias no se dio de alta. Curiosamente, ¿cuándo vino a solicitar ese registro? Pues un mes después de haber citado para declarar los directores por parte del fiscal anticorrupción. Ahí es cuando el fiscal entiende y acredita con una documentación que fue cuando ellos intentaron darse de alta en ese registro nacional. Es curioso y es casual, ¿sí o no? Habrá que ver durante la investigación, mientras se vayan depurando responsabilidades, si fue pues premeditado o fue un hecho casual, aunque, oye, hablamos de hechos objetivos como periodistas, pero como ciudadanos yo creo que todos podemos tener nuestra opinión formada sobre este asunto. Hombre, obviamente, en cualquier caso, al final, el que no estuvieran registradas, no podían formar parte del patronato, como bien has explicado, Fran, no podían ser auditadas, pero sí que podían ser fiscalizadas por la comunidad autónoma, en este caso por la consejería. Lo digo en relación a esa versión que ha lanzado hoy la propia Noemí Santana, que contaba el compañero Óscar Martín, de que se hicieron inspecciones y no se detectó nada. Claro, el fiscal sí que lo ha detectado esas facturas, esos pagos extraños, ese desvío de dinero. Fran, tú que conoces bien cómo funciona también la administración, ¿es posible realmente que algo tan grosero se le pasase a los controles del Gobierno de Canarias? ¿Realmente hubo controles del Gobierno de Canarias? No hubo controles en cuanto a las cuentas de la fundación y en cuanto al destino del dinero que se daba a esta ONG, insisto, de forma presunta, ¿no? Nos amparamos en la presunción de inocencia. ¿Por qué no lo hubo? Porque ha pasado lo que ha pasado. Porque fíjate tú la cantidad de gente de facturas que se han presentado y por los conceptos tan diversos y tan esperpénticos como tratamientos de Botox por parte de una de las directoras que fue secretaria general de Vox aquí en Canarias y que luego estuvo en la lista de Unidos por Gran Canaria en el número 8 al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que y mañana contamos, aunque ya lo adelantamos esta tarde, había creado ella, la directora de un centro para menores no acompañados, había creado una plataforma, una asociación para la defensa de las víctimas de violencia por parte de inmigrantes. Estamos hablando de algo que a mí particularmente me parece esperpéntico o bochornoso, no sé cómo calificarlo. Es decir, es como decirlo, como el zorro cuidando de las gallinas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y que no se me malinterprete y que no lo digo de forma pues grosera ni malcriada. Yo creo que se te ha entendido perfectamente, la verdad. Te lo digo porque yo creo que también
yo que no conocía ese dato me he quedado perplejo. Y después está el hecho de que una consejería de Podemos adjudicándole un contrato para la gestión de la acogida digna de los menores migrantes a una fundación cuya una de sus directoras está vinculada con Vox. Bueno, yo creo que la verdad que no cabe ningún razonamiento lógico esto, ¿no? Y hay una cuestión, David, si me permites, que si el hecho de que diga la consejera de que no habían detectado irregularidades o ninguna cosa extraña, ¿no?, en la gestión de los centros, pues hombre, yo creo que se cae por su propio peso, porque no hay que olvidar que el centro Portobello recibió denuncias por agresiones, incluso cuestiones relacionadas con agresiones sexuales, incluso tuvo que ser cerrado, tuvo que ser clausurado ante las denuncias de muchos residentes y de muchos trabajadores de ahí por las malas condiciones. También hemos tenido pues conocimiento de denuncias en otros centros, en Tafira, en Gran Canaria, etcétera, que se han detectado pues eso, altercados y sobre todo condiciones pues poco dignas para estos menores inmigrantes. Es decir, que no se han detectado problemas o una atención mala, por decirlo de alguna forma, a los menores. Yo creo que es de todos conocidos estos casos que te estoy refiriendo, por apuntar a algunos, ¿eh? Fran, te va a preguntar el compañero Óscar Martí. Sí, Fran, buenas noches. No, simplemente ahondar efectivamente con el dato que dabas, ¿no?, el perfil de la directora de una de las fundaciones. Yo les leía esta misma tarde esa publicación en el Canarias 7 a través de internet y me quedé impactado por el perfil, efectivamente. Además sale ella en una foto detrás con el cartel de Vox. Fue dirigente de Vox en Gran Canaria. Parece ser que en esa consejería, los que forman parte de esa consejería no conocían o desconocían la trayectoria política de la máxima responsable de la fundación. Luego, efectivamente, como decía Fran, fue... Entrar en Google tienen, ¿eh? Vamos, no es muy difícil. Entrar en Google y poner su nombre. Efectivamente. Y entiendo más también que en Gran Canaria, en la ciudad de Las Palmas, gran parte de los que se dedican a la política conocerán a unos y a otros, efectivamente, por lo menos sus trayectorias. Y decías, efectivamente, contaban en esa publicación que incluso concurrió de número 8 por Unidos por Gran Canaria, en este caso, Unidos por Gran Canaria, que fue una formación de los escindidos del Partido Popular, como número 8 al Ayuntamiento de Las Palmas. Me ha llamado la atención porque, efectivamente, en una de las declaraciones, ustedes reproducen, Fran, una entrevista que ella hace en su momento, donde ella habla de invasión de entrada, es decir, la responsable de una fundación para tratar supuestamente de manera digna, que es lo que le encomienda el gobierno a los menores inmigrantes. Ella habla de invasión y además en esa entrevista relaciona, que es un término, una relación terrible que la define absolutamente, inmigración con inseguridad, lo dice en una entrevista. Aparte de eso, en esa entrevista que me imagino que la han reproducido ustedes y la han podido ver, ¿qué más detalles aporta? ¿Qué más dice esta mujer, esta señora? Es un discurso plagado de incongruencias si tenemos en cuenta el cargo que ostentaba. Insisto, directora de un centro para menores no acompañados. Yo creo que eso se cae por su propio peso y es totalmente incompatible tener el concepto de que la inmigración trae delincuencia a las islas y de forma paralela pues tú estás trabajando, gestionando un centro para estos menores que, recordemos, son niños que vienen a las islas de 13, 14, 15, 16 años, algunos también que son adultos que se meten en centros menores, se tienen que hacer la prueba para determinar la edad, hay de todo, pero el grueso son niños que vienen aquí a las islas pues totalmente desamparados. Pues la persona que velaba por los intereses de esos niños y por la gestión de los centros pues tenía ese perfil. Oye, cada uno que piense lo que quiera y que tenga las ideas políticas y que tenga los pensamientos que quiera, evidentemente, pero estamos hablando de que no es perceptible. A ver, parece que hemos... Sí, que no es el perfil, es incompatible, efectivamente. No, completamente, o sea, no hay por dónde cogerlo. La verdad es que ese dato, estaba leyendo ahora mismo rápidamente la noticia. A mí que me impactó esta tarde, Canal 7. efectivamente. El perfil de la señora está al frente de esa fundación, es decir, con unos discursos xenófobos terribles, ¿no?, contra los inmigrantes, y además, como decía el propio Fran, incompatible, un perfil, una conciencia, unos pensamientos de estas características. Cada uno es libre para pensar efectivamente lo que quiera. Esta es la imagen, es tremenda, ¿no? A mí me impactó la imagen. Esta es la directora, esta es la responsable de una de las fundaciones. Cada uno tiene su pensamiento libre, hay que respetarlo, pero su pensamiento efectivamente es incompatible en su responsabilidad a la hora efectivamente de defender o de otorgar un trato digno a los menores inmigrantes en esta comunidad autónoma, sin lugar a dudas. La verdad que cuanto menos rocambolesco, bueno, yo no sé si realmente se tiene que respetar todo lo que se diga, porque la verdad es que las cosas que decía esta mujer son una auténtica vergüenza. Esa es mi opinión y me van a disculpar, pero la realidad es que lo que sí que no tiene ningún sentido es que un partido como Podemos, primero, que haya mirado para otro lado en la Fiscalía
fiscalización de la gestión de los menores migrantes, y segundo, que haya adjudicado a dedo, como nos explicaba a través de esa vía de emergencia el propio compañero Fran Fajardo, a ver si conseguimos recuperar la llamada, a una fundación que tenía como directora a una ex dirigente de Vox, es algo completamente fuera de ningún tipo de razonamiento lógico, y algo que merecería, vamos, ahora ya porque el gobierno termina, ¿no? Pero yo en otras circunstancias creo que alguien tendría que haber asumido responsabilidades, y ¿por qué no? Incluso ahora, aunque el gobierno esté en sus últimos días, ¿no? Sobre todo responsabilidades. A nivel político, ya veremos a nivel penal las responsabilidades que hay. La noticia es que se personan, efectivamente. No, sí, no pero queda siempre otra, lo mismo, con el caso Mascarillas igual, ¿no? Pero no tiene otro camino, tiene que personarse efectivamente en un caso donde se ha abierto una investigación judicial, pero eso ocurría efectivamente en el caso Mascarilla. Pero aquí, independientemente de que se vea personal, ámbito judicial, hay que tomar responsabilidades políticas. Termina ya, está en la recta final la legislatura, pero insisto, como dice David, ya en la recta final alguien tiene que asumir esa responsabilidad, y parece que no es la primera vez que se mira por otro lado en el caso de la Consejería de Derechos Sociales que dirige Noemí Santana. Una Noemí Santana, insisto, que fue candidata a la presidencia y que ha fracasado, porque Podemos ha desaparecido de gran parte casi todas las instituciones de la comunidad autónoma. Insisto, yo el planteamiento o la pregunta que hago, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que nadie de la Consejería de Asuntos Sociales de la comunidad autónoma, nadie de este gobierno sabía el perfil de la directora de esta fundación, la trayectoria política de la directora de esta fundación, que está bajo la atenta mirada de la Fiscalía y que no reúnía las condiciones para dirigir, insisto, una fundación que depende, en este caso, del Gobierno de Canarias y de la Consejería de Asuntos Sociales, y del que además hay muchísimos menores migrantes a su cargo. A mí me parece esto terrible. La verdad que es terrible, es muy llamativo. A mí es una de las cosas, siendo muy groseros también los casos, el caso Mascarillas, el caso Mediador, hay muchísima crueldad también detrás de esto que ha presentado, que ha denunciado la Fiscalía Anticorrupción, por todo lo que hablamos, ¿no? Por ese contexto, por esa situación inhumana en la que se vieron muchos menores no acompañados, por esa falta de recursos en los centros, y ahora viendo, bueno, el desinterés, vamos a decirlo así, por parte de la Consejería de Noemí Santana. Por cierto, que Gemma Martínez, que es la viceconsejera de Derechos Sociales, la que llevaba directamente el peso, si no me equivoco, de los menores migrantes de la comunidad autónoma. Aquellos, además, recuerdas además también aquellos menores migrantes, había cierta polémica en algunos puntos de Gran Canaria, no sé si en San Bartolomé de Tirajana hubo una contestación social, efectivamente, sí, porque trasladaban a menores migrantes a hoteles. También saltó la patronal hotelera, efectivamente, bueno, en este caso algunos sectores de la patronal hotelera con la inmigración, con los menores migrantes, ¿no? Bueno, se creó cierto foco de peligrosidad, de preocupación cuando se distribuía o cuando se acogían a los menores migrantes porque no había mayor capacidad en los hoteles de Canarias. Bien, pues Gemma Martínez en este momento es concejal electa en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y va a formar parte de ese acuerdo Nueva Canarias y Partido Socialista. Quiere decir que va a formar parte del próximo gobierno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues Gemma Martínez tiene una entrevista también, no solo por su conseguida acta de concejala en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque va a ser decisiva en lo que ocurra en el próximo pacto de gobierno, que va a ser alcaldesa, a Carolina Arias, sino también para que nos explique también qué ocurría con esto y hasta qué punto ella tenía responsabilidad, como ha apuntado Óscar Martín, dónde fallaron los controles, dónde estaban, porque la respuesta que ha dado hoy en el Consejo de Gobierno Noemí Santana a todas luces parece insuficiente. Bueno, vamos a cambiar. Parece que no podemos recuperar al compañero Fran Fajardo. En cualquier caso, gracias, y pueden seguir leyendo la última hora de este caso judicial en las páginas de Canarias 7. Bueno, nosotros vamos a continuar. Ahora vamos a entrar ya de lleno en el análisis de lo que nos ha dejado las elecciones del pasado 28 de mayo, porque ya prácticamente se están cerrando todos los pactos. Quedan algunos puntos calientes que todavía tendrán que seguir negociándose. Recuerden que los ayuntamientos tendrán que estar cerrados y conformados el próximo 17 de junio. Los cabildos será un poquito después, en principio el 27 de junio. Y bueno, después veremos qué ocurre, porque ustedes saben que, por ejemplo, en Tenerife habrá una moción de censura de Coalición Canaria y Partido Popular, porque el que gana los cabildos es elegido presidente, como en Tenerife el caso de Pedro Martín, que será desplazado de la presidencia con esa moción de censura. Así que nos queda todavía un mes de junio y un principio de julio bastante intenso, y se lo vamos a contar aquí, por supuesto, en Canarias al Día. Bien, lo que ya está prácticamente
organizado y cerrado es el futuro gobierno de Canarias, con Fernando Clavijo a la cabeza, con Manuel Domínguez como vicepresidente, con unas líneas estratégicas ya definidas, con 11 consejerías y, atención, también con la agrupación Erreña Independiente y la agrupación socialista Gomera. Creo que ven este titular de Canarias ahora. El ex consejero Narváez Quintero, de la agrupación Erreña Independiente, formará parte del gobierno de Canarias, y la ASG de Casimiro Curbelo se suma al acuerdo. No va a gestionar áreas de gobierno la agrupación socialista Gomera, pero sí va a gestionar algunas empresas públicas. Óscar. Sí, efectivamente, ayer firmaron ese acuerdo, lo anunciaron ayer mismo, lo habíamos avanzado el pasado martes. Coalición Canaria con la agrupación Erreña Independiente, Fernando Clavijo, y en este caso la cúpula de Coalición Canaria con el propio Javier Arma, y ya estaba pendiente, efectivamente estaba pendiente, en este caso la firma que se uniera a ese pacto. Esa es la imagen que además queda grabada también para la nueva historia del gobierno de Canarias de ASG, agrupación socialista Gomera, que lidera Casimiro Curbelo, un Casimiro Curbelo además que de momento su cuota forma parte del Pacto de las Flores, porque saben que el Pacto de las Flores conforman Podemos, Nueva Canarias, Partido Socialista y Agrupación Socialista La Gomera. Por cierto, se le ha preguntado a Casimiro Curbelo ese cambio radical ahora con Coalición Canaria Partido Popular, y dice que no tenía más remedio, que ha fallado en este caso el proyecto progresista, y que su obligación era darle estabilidad, en este caso, al nuevo Ejecutivo compuesto por Coalición Canaria y Partido Popular. Yo estaba convencido, efectivamente, es la primera noche cuando caía Podemos, caía efectivamente el gobierno de Torres, que ya Casimiro Curbelo estaba mirando especialmente a su amigo Fernando Clavijo y también al Partido Popular Manuel Domínguez. Ahora bien, yo creo además también que el Partido Popular trató de hacer lo posible, o la intención del Partido Popular era no contar en este caso con el propio Casimiro Curbelo, aunque evidentemente les daba mayoría, porque lo necesitaban, efectivamente, claro, porque el Partido Popular estaba a expensa si recuperaría en este caso un diputado, pero con la incorporación a ese acuerdo firmado hoy de Casimiro Curbelo, alcanzan los 38 diputados, mayoría absoluta de este gobierno. Coalición Canaria Partido Popular, agrupación Erreña Independiente y Casimiro Curbelo. Y efectivamente la noticia estaba cantada también porque el hombre fuerte, el peso fuerte de los herreños era el propio Narváez Quintero. Un Narváez Quintero que, como sabes, y contamos en su momento, lo vinimos relatando, dejó la presidencia de la agrupación Erreña Independiente, se la cedió al propio Javier Arma. En este caso, bueno, renunció incluso a su intención de ser candidato del Hierro al Parlamento de Canarias, y bueno, al final, yo recuerdo entrevistarlo, me dijo que era una pausa de la política, porque yo le preguntaba si iba a dejar la primera línea de la política y me decía que era una pausa. Evidentemente ahí se me encendieron las alarmas. Estaba convencido que si Fernando Clavijo, Coalición Canaria, aterrizara de nuevo al gobierno regional, al poder, llegaría de nuevo el propio Narváez Quintero, porque Narváez Quintero tiene buena relación con Fernando Clavijo, y de hecho Narváez Quintero ocupó en su momento la Consejería de Agricultura. No descarto que vuelva de nuevo el señor Quintero a ocupar la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno regional. Y el propio Casimiro Curbelo, pues en su línea, efectivamente, no acepta consejería. Como no aceptó consejería, bueno, sí que es verdad que aceptó la consejería de turismo, ¿no? Pero evidentemente ahí puso a Yaisa Castilla, que ya ha puesto fin a la vida política, así lo anunciaba, pero evidentemente a él lo que más le interesa son cargos intermedios de mucho poder, algunos organismos de mucho poder que evidentemente le interesa a él y mucho para la isla de La Gomera. La verdad es que lo cierto es que en el caso del gobierno de Canarias esto ha ido bastante rápido, pero como tú bien decías, una vez que los resultados electorales quedaron claros, por cierto, precisamente hablabas del Partido Popular, eso es una clave importante, que prefería no contar con Casimiro Curbelo. De hecho, estaba en disputa un diputado del Partido Popular que finalmente se ha confirmado que ha ido para Nueva Canarias, que inicialmente se lo habían dado al Partido Popular. En ese escenario, en ese primer escenario, no necesitaban a la ASG de Casimiro Curbelo, sí en el segundo, y al final, bueno, pues no le ha quedado otra al Partido Popular. Más remedio para lograr los 38 diputados. Que aceptar a Casimiro Curbelo, no queda otra. Porque Casimiro Curbelo está muy contento en estos momentos, con turismo, efectivamente, con Visocán, Gesplan, con Puertos Canarios. Yo creo que va por esa misma línea, ¿eh? A Casimiro Curbelo es ese político al que todo el mundo critica cuando está fuera del gobierno, cuando estás en la oposición, los que ahora están y los que se van, y al que abrazas cuando lo necesitas para gobernar. Al final es la llave del gobierno de Canarias, y lo ha vuelto a hacer con sus 3 diputados en estas elecciones, con sus 3 diputados. Por cierto, hablando del Partido Popular, Óscar, Astrid Pérez es la propuesta para la presidencia del Parlamento de Canarias. En principio sí. La alcaldesa de Arrecife, efectivamente, esa es lo que más fuerza está teniendo. No se ha hecho oficial, efectivamente. Yo he tratado de consultar esta misma tarde, bueno, algunas fuentes de la dirección del Partido Popular. Hay un silencio, efectivamente, y no hay respuesta, porque entiendo que están trabajando esa opción. No es oficial, no se ha anunciado de manera oficial, pero todo apunta,
sigue sonando con fuerza, insisto, no es oficial, pero sigue sonando con fuerza esa posibilidad de que Astrid Pérez, diputada regional, la presidenta, lo contamos el pasado martes, la presidenta del Partido Popular de Lanzarote, diputada regional y recién designada alcaldesa, en estos momentos alcaldesa en funciones de Arrecife, podría convertirse en la presidenta del Parlamento de Canarias a propuesta efectivamente del Partido Popular. Por tanto, ahí habría un movimiento efectivamente que habría que armar en cuanto a la alcaldía de Arrecife, la capital de Lanzarote. Bueno, en esa fase estamos ahora, una vez que el gobierno de Canarias está más o menos definido en cuanto a lo que son las cuotas de poder que van a tener esas consejerías, falta saber los nombres, las personas, mujeres y hombres que van a ocupar esas consejerías, 11 consejerías del gobierno de Canarias. Y por otro lado, pues el mapa municipal también se va despejando en prácticamente todas las islas, también en la isla de Gran Canaria, donde un municipio muy importante, no exento de polémica en la actualidad a lo largo del último mandato, es San Bartolomé de Tirajana. Así quedaron las cosas en las elecciones del pasado 28 de mayo en San Bartolomé de Tirajana, con la victoria del Partido Popular y la agrupación de vecinos con 7 concejales, Coalición Canaria con otros 7 concejales, Partido Socialista con 6 y Nueva Canarias con 5. Con estos resultados se ha cerrado un pacto de gobierno, además con unas fuerzas muy parejas, aunque el Partido Popular ganó en número de votos en las elecciones, entre el Partido Popular, la agrupación de vecinos y Coalición Canaria. Esto va a devolver a la alcaldía del municipio del sur de la isla de Gran Canaria a Marco Aurelio Pérez, que tendrá, eso sí, que pactar y gobernar con la Coalición Canaria de Alejandro Marichal, que también tuvo un buen resultado. Vamos a saludar en directo a esta hora de la noche al que, si todo se cumple, será el próximo 17 de junio alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Marco Aurelio Pérez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Felicidades por los resultados electorales, eso lo primero. Pues sí, muchísimas gracias. ¿Por qué cree que se ha producido esta tendencia, este cambio, digamos, en la tendencia del electorado? ¿Porque se ha premiado al Partido Popular y sobre todo porque se ha castigado a la gestión y el gobierno de la actual alcaldesa de Conchi Narváez, del Partido Socialista? Bueno, pues yo creo que los dos partidos que estábamos en la oposición, el Partido Popular, Agrupación de Vecinos y Coalición Canaria, pues hemos sido los partidos que más hemos crecido en votos y por tanto los partidos que más concejales hemos obtenido. Y eso yo creo que viene definido por el desgaste de, sobre todo el municipio de San Bartolomé de Tirajana, el desgaste de la zona turística y esa, digamos, dejación en el mantenimiento de las infraestructuras que nos ha afectado mucho a lo que es el mundo turístico y sobre todo a la convivencia del día a día de los vecinos. El Partido Socialista, de hecho, ha perdido en torno a 640 votos aproximadamente. La verdad es que se han producido esas subidas tanto de Partido Popular y de Coalición Canaria. Parece obvio que el electorado, los vecinos y vecinas de San Bartolomé, han premiado a los que estaban en la oposición y castigado a los que estaban en el gobierno. Ahora tendrán ustedes que gobernar y además con dos partidos que han conseguido un resultado bastante parejo, que son el Partido Popular, Agrupación de Vecinos y Coalición Canaria. ¿Cómo son las relaciones con Alejandro Marichal y cómo va a ser, digamos, el reparto de áreas, teniendo en cuenta, insisto, que usted va a tener un socio de gobierno que ha obtenido también un buen resultado? Entiendo que será parejo. Bueno, pues como usted bien dice, las relaciones, bueno, yo en estos 4 años no he estado en el ayuntamiento, estaba fuera del ayuntamiento y por lo tanto lo que era la relación personal con Alejandro no he tenido, pero bueno, tampoco he tenido diferencias a no estar día a día, con lo cual yo creo que las relaciones van a ser buenas. El equipo de concejalas y concejales que tenemos cada uno de las formaciones políticas son una muy buena preparación, gente con muchísima capacitación, con muchísimas ganas de trabajar, que es lo que hace falta en este momento en San Bartolomé de Tirajana. Y bueno, el reparto de áreas, pues yo creo que lo que hay es un equilibrio. Nosotros al tener la alcaldía, pues hemos cedido en Coalición Canaria concejalías importantes desde el punto de vista de la gestión, pero más que ceder pensando en el equilibrio de formaciones políticas, también se ha hecho en los perfiles de las personas que han sido elegidas, es decir, los concejales y las concejalas que estamos en este momento en el futuro grupo de gobierno, que cada uno de ellos pues tiene su preparación, cada uno tiene su formación y eso además nos ha permitido a las fuerzas políticas a la hora de pactar pensando ya en los concejales que van a llevar esas áreas. Marco Aurelio, me acompaña el periodista de Onda Cero, Óscar Martín, que también le quiere preguntar. Sí, señor Pérez, muy buenas noches. Felicidades por ese resultado. Además, usted ya en su momento, si no me equivoco, fue alcalde de San Bartolomé de Tirajana e incluso con mayoría absoluta. En ese reparto, a la hora de repartir áreas entre su partido, su fuerza política y Coalición Canaria, le ha pedido a Alejandro Marichal asumir, es una curiosidad, el área de turismo, teniendo en cuenta que él ya fue concejal de turismo en ese pacto con el Partido Socialista en su momento y que además fue expulsado del pacto, por cierto, por parte de Conchi Narváez, la alcaldesa de su municipio. Bueno, en el
reparto de áreas, Coalición Canaria se va a llevar la gestión de turismo y lo va a llevar una concejala de coalición, o lo va a llevar el propio Alejandro, por tanto una chica que tiene bastante preparación, conoce el mundo del turismo y es un perfil bastante adecuado para que en San Bartolomé de Tirajana el turismo pues tire hacia adelante. Ya, coincide usted y Alejandro Marichal, ambos, que creo que eso se puso sobre la mesa en impulsar, proyectar el Siam Park. Vamos, yo creo que Siam Park siempre ha tenido impulso en San Bartolomé de Tirajana. En mi época anterior de alcalde se tramitó todo lo que fue el trámite administrativo hasta conseguir su publicación en el BOC de Canarias. Desde el punto de vista que se permitía la construcción del parque, un hotel y un pequeño centro comercial. Luego, bueno, pues por cuestiones de los tribunales no fue posible llevarlo a cabo por el parque, y en este momento nosotros no tenemos ninguna diferencia en que esa gran inversión se lleve a cabo en el sur de Gran Canaria, y por lo tanto ambos partidos estamos totalmente de acuerdo en ayudar a que privado, en este caso los promotores privados, pues presenten su proyecto y lo lleven adelante. Ya, ¿cree usted que le ha podido afectar a la figura de Conchi Narváez como alcaldesa al Partido Socialista aquel escándalo que de hecho contamos aquí en Mírame Televisión, un escándalo tremendo, gastos cuantiosos con dinero público, aquel famoso congreso de altos funcionarios que se celebró en el municipio? Yo creo que sinceramente le afectó más la dejación, es decir, mire, las calles del municipio, por ejemplo, se han empezado a faltar, pues ahora cuando han faltado pues 2 meses para las elecciones, la gente se preguntaba, bueno, y en estos 4 años, ¿por qué no han asfaltado ninguna calle, no han cogido ningún bache? Y ahora, un mes antes de las elecciones, sí lo vienen a hacer. Yo creo que ese fue el gran error de Narváez, es decir, no trabajar, no estar al día a día de lo que son las necesidades de los vecinos. Marco Aurelio, 2 cuestiones antes de despedirle. Hablaba Óscar de ese reparto del área de turismo, si no me equivoco también áreas importantes, como usted decía, irán para Coalición Canaria, como son Hacienda y Urbanismo. Pero hablando de turismo, aunque sea un área que van a llevar los nacionalistas, hay un debate muy intenso sobre si es necesario o no un cambio de modelo turístico en Canarias, sobre la necesidad o no de implantar una ecotasa o una tasa turística, una moratoria. Bueno, ¿cuál es la posición que tiene usted desde el Partido Popular y la agrupación de vecinos también, que lógicamente va a formar parte de ese gobierno, sobre esto, sobre ese cambio del modelo turístico? Vamos a ver, yo creo que lo de cambiar de modelo turístico no lo decide un ayuntamiento, para empezar, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que ambas formaciones políticas, Coalición Canaria y el Partido Popular, tienen claro que la ecotasa no es, digamos, la solución al turismo, y sí que lo que tenemos que hacer en el caso de San Bartolomé de Tirajana es grandes inversiones en la renovación de las infraestructuras públicas, ¿sí? Porque la iniciativa privada está renovando los complejos, están renovando los centros comerciales, están renovándose los hoteles, pero lo público se ha quedado atrás después de que el Consorcio de Renovación de Maspalomas en esta legislatura pues no se ha dedicado a lo propio, se ha dedicado pues a construir un mercado municipal o una actividad de turismo, cuando su cometido en el pasado y su cometido, vamos a hacerlo también ahora en el futuro inmediato, es actuar en lo que son las infraestructuras de la zona turística. Hablando de infraestructuras de la zona turística, es verdad que los ayuntamientos no tienen competencia en decidir sobre el debate, pero obviamente su opinión como alcalde de un municipio tan importante turísticamente hablando como es el municipio de San Bartolomé es importante, ¿no? La he dado varias veces, sí. Y estamos totalmente en contra de la ecotasa. La última cuestión, Marco Aurelio, porque hace unas semanas tratábamos aquí un asunto que también es preocupante, y es una noticia que publicaba el periódico La Provincia, que hablaba de que las dunas de Maspalomas corren riesgo de desaparecer si no se cambian o mejoran los kioscos, a raíz de un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y que aseguran que estos chiringuitos son un obstáculo y que está provocando zonas erosionadas a 50 metros donde no se acumula la arena. ¿Qué hay que hacer o qué se puede hacer, qué se va a hacer con estos kioscos? ¿O qué opina usted? Vamos a ver, yo no soy científico para rebatir esa afirmación categórica que se hace por parte de unos catedráticos o unos estudiosos en su tesis doctoral, pero lo que sí es cierto es que, y solo sea por culpa de los chiringuitos, pues eso tiene fácil solución, que es quitarlo. Pero yo creo que si quitásemos los chiringuitos no se va a arreglar el problema tampoco. ¿Usted cree que no se va a arreglar si se quitan los chiringuitos? Yo creo que hay que hacer otro tipo de actuaciones más profundas y con mayor calado desde el punto de vista de la gestión de la cosa. ¿Y qué tipo de actuación? No, lo digo porque al final yo entiendo que quitar los chiringuitos no será la solución, pero será una ayuda. ¿Qué más se puede hacer? La tuna de Maspalomas tiene un movimiento a consecuencia de los vientos. Cuando tenemos tiempos de sur, que hace mucho tiempo que en Canarias no tenemos tiempo de sur, las dunas llevan una recuperación importantísima y de alguna manera deja de perderse arena.
Hay una cuestión que es importantísima, que es la punta de Maspalomas. La punta de Maspalomas es, por así decirlo, como si fuese un sumidero, donde pues prácticamente toda la arena que se acumula allí en función del tiempo del este o tiempo del sur, pues se van a una gran fosa marina que hay allí, que los científicos tienen catalogada en casi más de 2 kilómetros de profundidad. Y ahí es donde están depositadas pues toneladas y toneladas de arena que probablemente tendremos que buscar un sistema para revertirla a tierra y no dejar que se nos vaya yendo a por ese sumidero. Bueno, Marco Aurelio, es un asunto interesante, seguro que va a generar, por supuesto, la necesidad de que haya actuaciones desde las administraciones públicas. Muchísimas gracias por habernos atendido y mucha suerte en esta nueva etapa que va a vivir como alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Pues muchísimas gracias a ustedes y sobre todo por darnos la oportunidad de ir explicando poco a poco este pacto en San Bartolomé de Tirajana. Muchas gracias. Óscar, el futuro alcalde de San Bartolomé de Tirajana, un viejo conocido de la corporación, pero que vuelve con muchos asuntos importantes sobre la mesa. Efectivamente, ¿no? Muchos retos. Vuelve a su municipio. Yo decía antes, efectivamente, que ya fue un histórico alcalde de San Bartolomé de Tirajana con mayorías absolutas y lidera, es el presidente de esa alianza, Partido Popular, agrupación vecinal, ¿no? Y que de hecho fue rescatado por la dirección insular del Partido Popular como candidato en las pasadas elecciones a la presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria, donde ha permanecido efectivamente como consejero. Bueno, vamos a irnos ahora un minutito a publicidad porque volvemos, bueno, a lo mejor donde les digo un minuto, a lo mejor son 2 o 3, pero ahora volvemos con novedades, con cuestiones que vamos a adelantar aquí en este programa sobre cosas que están ocurriendo en la actualidad política y a seguir hablando, bueno, con protagonistas, porque sigue abierta la incógnita en varios municipios. Por ejemplo, en la isla de La Palma, hablábamos la semana pasada con Noelia García, su alcaldesa, candidata del Partido Popular. El resultado no ha sido el más favorable para los populares, que eso sí, han empatado con Coalición Canaria, que va a tener más concejales. Pues vamos a hablar hoy con el candidato de Coalición Canaria, con Javier Llamas, que además, bueno, va a liderar o está liderando esas negociaciones de cara al futuro pacto. ¿Habrá cambio de gobierno en los Llanos de Ariane? Bueno, en unos minutos después de la publicidad lo sabremos. Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas. Bueno, seguimos en directo aquí en Canarias al Día en el repaso de la actualidad y esa actualidad que lleva por el mapa político que ha dejado las elecciones del pasado 28 de mayo. A esta hora, fíjense, en directo se siguen produciendo últimas horas, se siguen cerrando pactos, se siguen negociando acuerdos en los distintos ayuntamientos de Canarias. Vean este titular, última hora, como les digo, que publica Canarias Ahora. El PSOE se hace con la alcaldía de Firgas gracias a Coalición Canaria y a otros 2 concejales con un polémico pasado. Fíjense, el Partido Socialista pactando con Coalición Canaria, como hizo también o ha hecho en Fuerteventura. Pero es que es un pacto que tiene trampa. Bueno, tiene trampa o tiene un tramposo, vamos a decirlo así. El exalcalde Manuel Báez, ahora en Unidos por Gran Canaria, fue condenado por suplantar a su hijo en unas oposiciones. Será una de las piezas claves de este pacto de gobierno en Firgas, en la isla de Gran Canaria. Efectivamente, en este caso, y el Partido Socialista pactando efectivamente con este hombre, bueno, es cómplice de eso. Eso desde luego. Pero bueno, esto ocurre, ojo, que no solamente se están produciendo, están los pactos en cascada, Coalición Canaria, Partido Popular, en gran parte de los municipios y de las instituciones canarias, pero efectivamente hay algunos cambios, ¿no? Donde efectivamente hay, como contamos el pasado martes, problemas de personalismo, ¿no? Para encajar puzzles Coalición Canaria Partido Popular, y en algunos municipios, en algunas instituciones, entra efectivamente la marca del Partido Socialista y da la gobernabilidad a otras fuerzas políticas, y en este caso impidiendo la entrada, por ejemplo, de Coalición Canaria del Partido Popular, como ha ocurrido efectivamente en este caso en Fuerteventura. Como ha ocurrido en Fuerteventura, por cierto, después hablaremos también del que previsiblemente será nuevo alcalde de Puerto del Rosario, donde se ha roto esa disciplina de voto, vamos a decirlo así, de los pactos en cascada, y donde de momento esos pactos en cascada, insisto, de momento, porque
todo sigue abierto, no han fructificado tampoco, es en el municipio de Los Llanos de Aridane. Les recuerdo, la semana pasada hablábamos con Noelia García, todavía actual alcaldesa, candidata del Partido Popular. Así quedó el gráfico electoral, el mapa electoral en Los Llanos de Aridane después de las últimas elecciones, con la victoria de Coalición Canaria, con su candidato Javier Llamas al frente, con 9 concejales, los mismos, pero más votos que el Partido Popular, y 3 concejales del Partido Socialista. Aquí, a diferencia de otros municipios del propio Puerto del Rosario, que hablaremos después, la cosa está entre 3 partidos, no hay tampoco muchas opciones de pacto, y quien tiene la delantera, o quien tiene que tomar la delantera en esas negociaciones es quien ganó las elecciones en votos, que es Coalición Canaria. Efectivamente, Coalición Canaria, Partido Popular, Partido Socialista, las fuerzas políticas. Ahí no hay buenas relaciones entre esas fuerzas políticas. Yo creo que además es una plaza que se está retrasando porque ya se firmó el pacto en Santa Cruz de la Palma. Yo decía el pasado martes que me llamaba la atención que todavía efectivamente no se hubiese sellado ese acuerdo para la gobernabilidad efectivamente de Los Llanos de Aridane. Primera fuerza, Coalición Canaria, con 9 concejales. Fue la sorpresa en este caso de su candidato, Javier Llamas, un profesional de la banca que aterriza por primera vez en la política, que aterriza por primera vez como candidato a ese municipio de Los Llanos de Aridane, una apuesta valiente en este caso y que sorprendió de Coalición Canaria. Insisto, se desconocía el rostro en la política del propio Javier Llamas. Ya saben además también que Montes de Oca era el portavoz, o es el portavoz del grupo de Coalición Canaria. En aquella época fue Juan Ramón Hernández Gómez, el histórico alcalde de Los Llanos, Juan Ramón Rodríguez Marín, en fin, un hombre nuevo, joven, del que apostó y que además triunfó en este caso en estas elecciones. Y luego los 9 concejales de Noelia García, que es la actual alcaldesa en funciones, y el fracaso con 2 concejales de la actual consejera de Agricultura de la Comunidad Autónoma, 2 concejales, Alicia Van Oostende. 3 concejales. 3 concejales, que por cierto, era la segunda vez que en este caso se presentaba como candidata. Recuerdo que dejó el ayuntamiento, abandonó su asiento en el ayuntamiento para marcharse el gobierno, y yo creo que eso no lo han perdonado los vecinos y vecinas de Los Llanos de Aridane. Por cierto, ahí puede pactar Coalición Canaria bien con el Partido Popular o bien con el Partido Socialista. Anoche, por cierto, hubo una reunión en La Palma de la Ejecutiva Insular de Coalición Canaria liderada por Nevasley de Barreto. Creo que fue una reunión importante. Bueno, vamos a hablar de cómo está la situación en Los Llanos de Aridane después de esa descripción que nos ha hecho el compañero Óscar Martín, y qué mejor que hacerlo con el que ha ganado las elecciones en número de votos en Los Llanos de Aridane, Javier Llamas. Javier, muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, felicidades por ese resultado. ¿Cree usted que los vecinos y vecinas de Los Llanos han premiado que Coalición Canaria, como ha dicho Óscar, haya apostado por una opción valiente, utilizando los términos de Óscar, por una cara nueva, algo que no suele ser habitual en política? Bueno, pues sí, puede ser. Vamos a ver, yo pienso que la gente, y lo pudimos comprobar, como siempre digo, lo pudimos comprobar a pie de vivienda en nuestra campaña, la gente tiene ganas de cambiar. La gente tiene ganas de cambiar, y cuando tienes ganas de cambiar, oye, tienes opciones, entonces buscan otras opciones cuando quieren cambio. Creo que la gente en nuestro proyecto, en nuestras intenciones, en lo que escuchaban sobre nosotros, vieron que podíamos ser una opción clara para el cambio, y bueno, así se demostró. Nosotros, como siempre digo, empezamos con mucha ilusión, con muchas ganas. Yo, como bien han dicho ustedes, vengo nuevo al mundo de la política. Veníamos con muchísima ilusión. Nosotros siempre dijimos que teníamos una corazonada después de lo que íbamos percibiendo, y bueno, esa corazonada fue creciendo, y bueno, lo que decimos, que esas ganas de cambio que se veía en la gente resultaron ser verdad, y se produjo ese cambio. Javier, ganas de cambiar, se produjo el cambio, al menos en las urnas, porque ustedes ganaron las elecciones en número de votos y consiguieron un resultado que les permite, como decíamos antes, liderar un poco esas negociaciones para intentar conformar un nuevo pacto de gobierno en el municipio. ¿Cómo están hasta hora de la noche, que estamos en directo, Javier, esas negociaciones? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, como bien dices, hay 2 cosas, ¿no? Lo ideal es conseguir una mayoría absoluta, y con eso pues gobiernas y planteas tu opción de gobierno, y ya está, ¿no? Como bien dice también, evidentemente hemos subido de 4 concejales hasta 9 concejales, hemos incrementado el número de votos en un 144%, o sea, hemos más que duplicado la anterior opción, lo que se consiguió en la anterior legislatura. Entonces, bueno, nosotros nos toca como fuerza más votada, por encima del PP, que aunque compartimos el número de concejales, pues tenemos unos 369 votos más, y nos toca conformar, digamos, tirar del carro para conformar el gobierno. Nosotros siempre, desde un primer momento,
al obtener la mayoría, una mayoría simple, siempre pensamos que, oye, nos toca a nosotros ejercer esta opción, y en eso hemos trabajado, pero poniendo en el centro y en el foco, como siempre decimos, al municipio de Los Llanos. Nosotros queremos tener un gobierno estable para el municipio de Los Llanos, pero no se nos puede escapar que el mandato principal que nosotros recibimos es de cambio. ¿Vale? Entonces nosotros lo que hemos puesto encima de la mesa en ese momento era el cambio que la ciudadanía había demostrado con ese número de votos que hemos obtenido. Eso fue lo que pusimos encima de la mesa, y a partir de ese momento hemos estado acatando y esperando lo que se pactase o las directrices que viniesen desde el pacto a nivel Gobierno de Canarias. Y Javier, eso es... Yo un poco intentando interpretar esas palabras, eso quiere decir que lo que ha pedido la gente es el cambio político, que ustedes van a trabajar en esa línea, que el pacto que a usted más le gusta o en el que más está trabajando es un pacto con el Partido Socialista. Bueno, las lecturas, yo entiendo que esa puede ser una de las lecturas, de luego que puede ser esa, ¿no? Pero yo insisto, y como he insistido desde el primer momento, que la lectura principal es que nosotros queremos ser una opción de gobierno. Como fuerza más votada, queremos tener la opción de acceder a la alcaldía. Así se lo hicimos saber a nuestro partido, y así a mí nos consta que en esa mesa de negociación del Pacto de Canarias nos consta que se ha puesto una especial atención, un especial foco hacia los Llanos de Aridane. Y nosotros desde el primer momento dijimos que nosotros lo que queremos es tener una acción seria por la gobernabilidad de los llanos. Está claro que la gente lo que nos hace llegar por la calle es que no, hombre, que se entendía que no deberíamos pactar con el PP, sino a lo mejor orientarnos hacia un pacto al PSOE. También está la opción de poder gobernar en minoría, ¿no? O sea, hay varias opciones y se han puesto encima de la mesa. Así se ha estado negociando. E insisto, yo entiendo que la gente le entra las prisas por saber y por cerrar. Hemos visto cómo se han ido cerrando distintos pactos de gobierno, tanto por ejemplo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, en el Ayuntamiento de Mazo y demás. Nosotros, en nuestro caso, se ha tratado de una manera un poco diferente. Desde aquí vaya por delante el agradecimiento a Nieves Lady Barreto, a Fernando y tal, como han defendido el caso de los llanos. Entonces nosotros nos hemos mantenido sin prisa, pero sin pausa, en que se cierre el mejor pacto. Vale, y estoy seguro, y me comprenderás, estoy seguro que se va a saber muy en breve, ¿vale? Pero que insisto que la única premisa que se ha puesto encima de la mesa es un pacto o una forma, conseguir la manera de que se pueda hacer un gobierno lo más estable posible en los llanos de Aridane, y atendiendo a la petición popular reflejada en las urnas. Javier, me acompaña Óscar Martín, periodista de Onda Cero, que también quiere preguntar. Sí, señor Llamas, muy buenas noches. Hola. En primer lugar, anoche, ¿qué se decidió en esa ejecutiva insular de Coalición Canaria? Bueno, como dice el otro, me alegra que me hagas esa pregunta. Bueno, en esa ejecutiva, insisto, me vas a permitir dos cosas, ¿no? O sea, primero, fue una reunión. Primero nos reunimos a nivel del comité local, donde se bajó un poco las negociaciones, se las bajamos al equipo, las negociaciones que se estaban llevando desde el nivel del Gobierno de Canarias y lo que se pretendía hacer con los llanos. Entonces, bueno, ahí se bajó, todo el equipo ya sabe más o menos por dónde van a ir los tiros, pero la segunda cosa que te quería decir es que, claro, no se ha hecho público todavía cuál es el acuerdo final, porque está pendiente de que se firme por las partes y que sea una cosa en firme. Entonces yo he querido ser siempre muy respetuoso, como te decía, he querido ser muy respetuoso, y entiendo que no me compete a mí adelantarme a dar por cierto algo que tendrá que salir publicado en su momento con todas las certezas, ¿no? Pero dígame una cosa, mira, yo por lo que he entendido, lo que he deducido de sus palabras, está siendo usted bastante cauto, es prudente, como se nota además también esa prudencia que acaba de aterrizar en la política. En caso de que va a ser alcalde, le queda mucho por delante en esto de la vida política. Pero dime una cosa, por lo que estoy entendiendo, efectivamente, usted se presenta para que haya un cambio, y el cambio viene dado sin el Partido Popular, porque ustedes han llegado efectivamente al cambiar el municipio, un municipio gobernado por mayoría absoluta por el Partido Popular. Por tanto, parecería llamativo un pacto Coalición Canaria, Partido Popular. Parecería llamativo usted alcalde y Noelia García
teniente alcalde, porque los votantes de Coalición Canaria estarían diciendo en las calles de los Llanos de Eridanes que efectivamente, ¿para qué les votan ustedes si luego cogobiernan con aquellos que tienen mayoría absoluta que ustedes han querido echar del poder? Por tanto, es más factible, por lo que he podido deducir, señor Llamas, de sus palabras, un acercamiento al Partido Socialista, que además al Partido Socialista le interesa mantener por lo menos alguna plaza, en este caso los Llanos de Eridanes, que es una plaza importante para la isla de La Palma, con esos 3 concejales, insisto, de Alicia Van Ostende. Y luego está la opción, efectivamente, de un gobierno en minoría. Entiendo que un gobierno en minoría habría que ver con qué apoyo, a expensas, bueno, un gobierno en minoría de aquí a las elecciones generales. Luego, a partir de las elecciones generales, ya se verá qué ocurre. Bien, en todo este puzzle que yo trato de descifrar y concluir, según sus palabras, en esas negociaciones que han tenido con el Partido Popular, ¿en algún momento Coalición Canaria, insisto, ha pedido al Partido Popular, oye, puede haber acercamiento, puede haber negociación, que lo veo complicado, pero ahora bien, con una condición, planteo, sin la figura de Noelia García? Es decir, pacto, Coalición Canaria, Partido Popular, pero sin Noelia García. ¿Se ha dado esa opción, esa posibilidad? Mira, creo que has hecho una lectura estupenda de todo lo que se deduce de estos datos y lo que hemos hablado, ¿no? Es tal cual lo estás comentando, las opciones son las que estás diciendo. Pero sí que hay una cosa. Si bien en algunas de las negociaciones he tenido que escuchar que nos pongan líneas rojas, ¿vale?, sobre nuestro partido, te puedo garantizar una cosa, te la puedo garantizar. Coalición Canaria de los Llanos no ha puesto ninguna línea roja sobre ninguna persona. No ha puesto ninguna línea roja sobre ninguna persona. Hemos puesto nuestras condiciones por lo que entendemos que la ciudadanía decidió el 28 de mayo. Como te decía, hemos pasado de la candidatura anterior a tener 1.600 votos a subir hasta los 3.900, que son más de 1.300 votos, como decía antes, y nos han dado la confianza de tener 5 concejales más. Al Grupo Popular le han retirado la confianza más de 1.400 personas y han perdido 3 concejales. Entonces, hay un mandato que creo que es muy claro, y yo creo que has hecho una lectura muy buena de los datos y lo que estamos hablando, pero yo te vuelvo a insistir en algo. O sea, si bien creo que está muy claro el mensaje, yo lo que sí te puedo decir es que en ningún momento hemos puesto la línea roja en nada. Igual que durante la campaña sí puse yo unas líneas rojas, pero a mis propios compañeros, que la línea roja era: no vamos a entrar en ninguna discusión con nadie, sino vamos a hacer nuestro programa, vamos a trabajar en positivo, que es lo que pretendemos, y vamos a poner el foco en las personas. Y por ahí hemos caminado. Y llegado a este punto, nosotros, por lo menos desde nuestro partido, desde Coalición Canaria de los Llanos de Eridanes, desde nuestro comité local, hemos sido extraordinariamente respetuosos con la negociación que se ha llevado a nivel gobierno de Canarias, como te decía, ¿no? Y luego, bueno, evidentemente con nuestras premisas y nuestros datos puestos encima de la mesa de lo que se ha conseguido en los Llanos. Creo que se ha respetado, finalmente lo hemos puesto encima de la mesa, e insisto, no me compete a mí ahora mismo, y me gustaría, pero no me compete a mí decir cerrar lo que se ha pactado, porque estamos a escasos probablemente horas o a lo mejor un día de que esto se sepa, ¿no? Entonces creo que procede que se sepa por la fuente correcta y de la manera correcta, ¿no? Y no ser yo el que anticipe algo que a lo mejor mañana pueda cambiar, ¿no? Vale, pero usted, por ejemplo, independientemente, son decisiones del comité local, de la cúpula de Coalición Canaria Insular y Regional, pero usted, sinceramente, señor Llamas, yo sé que en las próximas horas, los próximos minutos, vamos a conocer seguramente esta misma noche, o en cualquier momento nos mandarán algún WhatsApp, el acuerdo de los Llanos de Eridanes, y si tenemos suerte lo contamos, si tenemos suerte, antes de que finalice el programa. Pero usted se está viendo gobernando en minoría con el apoyo del Partido Socialista, ¿verdad? Yo me estoy viendo gobernando los Llanos de Eridanes. Yo me estoy viendo de alcalde el día 17. Hasta ahí te puedo decir, de verdad. O sea, me veo el día 17 de alcalde y con mucha ilusión y muchísimas ganas. Javier, la verdad que, bueno, yo llego a la misma conclusión que Óscar Martín, pero bueno, como es cuestión de horas, vamos a esperar, no nos queda otra que esperar. Usted ha sido además pues muy educado y muy prudente, y yo creo que eso también es una buena señal. Pero yo quería preguntarle por una cuestión, antes de despedirle, si no le importa, porque hablando con Noelia García la semana pasada, ella, que no fue tan prudente, quizás porque lleva más años en política, como decía Óscar Martín, aseguró que Coalición Canaria ha utilizado una tragedia como es el volcán para sacar rédito electoral en los pasados comicios. A mí me gustaría saber su opinión sobre estas declaraciones y hasta qué punto, bueno, ha sido así. ¿Ustedes han aprovechado el volcán para sacar rédito electoral? Mira, te puedo decir que estoy completamente en desacuerdo con esas declaraciones. Aquí sí puedo ser contundente, ¿vale? Estoy completamente en desacuerdo.
Aquí no se ha sacado rédito de ninguna desgracia, en absoluto. En absoluto. Es más, creo recordar, y hay claro histórico, que quien habló en su momento de dejar a los damnificados en paz y de la orden de los damnificados fue el Grupo Popular. Y que nosotros, y yo, mi compromiso es seguir hablando muchísimo de los damnificados. No poco, muchísimo. Es más, son los damnificados de los llanos aridanes los que están en unas viviendas contenedor, que además me atrevo ya a decirlo, como lo he dicho en otros momentos, porque después de visitarlos a ellos, yo mismo les he preguntado si molesta que yo les llame viviendas contenedor a donde viven. Y han sido ellos los que me han dicho, no, que son contenedores. Pero no solo contenedores, sino hay gente viviendo todavía en autocaravanas. Vale, entonces, insisto, nosotros no hemos hecho en ningún momento en ningún discurso para sacar rédito electoral de los damnificados, todo lo contrario. Todos los compañeros de Coalición Canaria, los 4 concejales que siguen estando todavía en función y que están ahí, son los primeros que se personaron a ayudar a los damnificados, los que estuvieron ahí continuamente y todo el tiempo para ayudarles en todo lo necesario. Y nunca jamás se hizo un uso partidista de eso, nunca jamás. Y yo entiendo que cuando obtienes unos resultados que no son los que esperas en las elecciones, te quieras agarrar a que ha sido un castigo por el tema de los damnificados. Ya yo estoy cada día más seguro que el castigo no viene solo por ahí. Puede haber una pequeña parte que venga por ese motivo, pero ha sido porque la gente no ha recibido las respuestas que querían desde la administración pública local. Porque si lo miramos de otro escenario, el Ayuntamiento del Paso, que también está afectado por el volcán, tenían 9 concejales, han conseguido un concejal más después de las elecciones. O sea, si allí ha funcionado y ha ido bien, ¿por qué ya nos ha ido mal? Afectado por el volcán, pero en cuanto a número de personas afectadas no tiene nada que ver el Paso con los llanos, y usted lo sabe, Javier. En cualquier caso... sí, perdona, Javier, dime. No, simplemente te doy toda la razón. El municipio más afectado es Llanos Aridanes. Pero la gestión que se puede hacer de este tema, cuidado, ahí sí puede ser muy diferente. Es decir, claro que tienes un municipio como el nuestro, de los Llanos Aridanes, que ha sido el más afectado, ¿vale? Pero la gestión a lo mejor no ha sido todo lo buena que podía haber sido. ¿Vale? Podríamos ponernos a hablar más de este tema. Pero, insisto, yo creo que ha habido un castigo por el tema de los damnificados. Puede ser. Pero la gente quería cambio en los llanos, no solo por eso. Y tenemos que mirar los 4 años de legislatura, no solo los últimos 15 meses. Espera, Javier, porque Óscar ya le están llegando. Dijo que le iban a mandar WhatsApp y, claro, ahora todo el mundo le está mandando WhatsApp. Y no sé si quiere comentar algo. A mí primero me mandan un enlace donde Nieves Lady Barreto dice en un programa de radio en La Palma, en 7.7 La Palma, en este caso, que es la secretaria general, que el pacto en los Llanos de Aridanes será una realidad en breve, quedan flecos. Y una fuente... Pero ya lo ha dicho Javier. Claro, y una fuente del Partido Popular me dice que todavía no está cerrado, pero que va encaminado, que se está trabajando efectivamente en un pacto Coalición Canaria-Partido Popular, ¿cierto? Pues si lo dice Nieves Lady, será verdad. No, me lo dice ahora mismo una fuente del Partido Popular, de la dirección del Partido Popular, que no está cerrado, pero se está trabajando en esa línea, Coalición Canaria-Partido Popular. Es una de las opciones que está encima de la mesa, con lo cual es muy probable que pueda ir por ahí. Bueno, Javier, no le quitamos más tiempo. La verdad es que no vamos a conseguir cerrar el pacto de gobierno nosotros hoy, en esta noche, aquí en este programa en directo, pero sí que vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra a partir de que Yo quiero que sepan que entiendo perfectamente que no me molesta en absoluto y ninguna de las preguntas que me hacen, que lo entiendo perfectamente, que entiendo que va por ahí, que la lectura que hacen yo creo que es muy correcta sobre la situación, que me encantaría poderles hablar de otra manera o de revelar o decirles las cosas, pero yo creo que lo hago por criterio de prudencia y porque toca hacerlo así, ¿vale? Y por las personas además, y porque las cosas se tienen que destapar cuando toca, y yo no soy de colgarme ninguna medalla en ningún momento, para nada. Yo estaría encantado de volver a conectarme con ustedes cuando quiera y volver a hablar en cualquier otro momento cuando se sepa. Pues volveremos a hablar, seguramente ya veremos si ya en esa ocasión le presentaremos como el futuro alcalde de los Llanos de Aridanes o no, en eso están las negociaciones. Así que, Javier, mucha suerte y estaremos pendientes de lo que ocurra en los Llanos de Aridanes. Muchísimas gracias y muy buenas noches, y les digo gracias por prestar la atención a los Llanos de Aridanes.
Javier Llamas ganó las elecciones con Coalición Canaria en los Llanos porque de se nota la cercanía, efectivamente, que lo ha demostrado. Al final es televisión en directo y por lo menos también hemos... Javier es una persona que se ve que acaba de llegar a la política, cierto, que es prudente, pero a la vez es natural y todo eso... Y yo creo que eso ha influido también en su triunfo, ¿no? La gente agradece también la cercanía que ha demostrado. Yo no lo conozco personalmente, pero acaba de mostrar cierta cercanía. Sí, lógicamente, yo creo que se transmite. A nosotros también nos ha... Es más entretenido quizás hablar con una persona con la que puedes tener esa cordialidad en el sentido de que se está negociando un pacto de gobierno y no te está diciendo, bueno, te está intentando ser natural y sincero, pero no puede, porque obviamente... No, pero da la cara, por lo menos entra efectivamente donde se está cerrando ya ese pacto de gobierno. Eso es importante porque yo he hablado con muchísimas personas en las últimas horas de cara a los programas de las entrevistas de Canarias al Día, como para entrar en este programa de hoy, y me he dado cuenta de que en aquellos lugares donde se están negociando algunos acuerdos de gobierno, la gente no quiere entrar y no quiere dar la cara y no pasa nada, se entra y si no se dice nada, no se dice, nosotros vamos a preguntar y vamos a escenificar, lógicamente, cuál es esa realidad política. Pero bueno, antes de irnos, se los decía, a Puerto del Rosario vamos a hacer una parada en lo que va a ocurrir el próximo... Bueno, fíjense, vamos a hablar de lo que va a ocurrir el próximo 23 de julio en las elecciones generales, porque ahí hay una carrera también de candidatos y candidatas para posicionarse, sobre todo aquellos que se han quedado ya sin poder, sin silla de poder, porque no van a gobernar, por ejemplo, en el Partido Socialista, se dan muchos de estos casos, pero no solo en el Partido Socialista. Pero, Óscar... Es que, claro, antes hablamos del gobierno de Canarias, de quiénes podían ser las personas que ocuparan las áreas, y yo hay una consejería en la que tengo mucho interés, no es la única, pero que es muy interesante por quiénes han sido las personas que la han llevado, porque en su momento la gestión de esa consejería provocó la ruptura del pacto entre el PSOE y Coalición Canaria, porque hay mucho dinero en juego, muchos conciertos con la sanidad privada, sanidad. Efectivamente, y donde hay mucha contestación social. Claro, efectivamente, sanidad y hacienda, en este caso el dinero y la gestión sanitaria, efectivamente, porque es un área de mucho presupuesto, muy sensible y con cierta polémica, y un área que incide directamente, efectivamente, a las personas, a la ciudadanía. Sin ir más lejos, efectivamente, depende de la salud de las personas, ¿no? En este caso, sanidad, ya saben, apuntaba el otro día que Hacienda, hay dos áreas importantes, Hacienda, Economía, en este caso de la cuota la va a asumir el Partido Popular, y que otras, por ejemplo, como Obras Públicas, Sanidad, Agricultura, entre otras, Coalición Canaria. Yo decía, efectivamente, que Coalición Canaria iba a luchar, porque se apuntaba además también al principio de las negociaciones que podía haber una pugna entre el Partido Popular y Coalición Canaria, a ver quién se hacía con Sanidad, donde sonaba el nombre además también de Miguel Ángel Ponce, que yo lo contaba, que es el portavoz en materia sanitaria del grupo parlamentario del Partido Popular, que es un neumólogo conocido del Hospital Doctor Negrín. En principio se apuntaba ese nombre. Finalmente, Coalición Canaria asume Sanidad. Históricamente, Coalición Canaria ha luchado por ese área sanitaria. Yo no descarto, no se sabe el nombre, efectivamente, ya lo anunciarán los hombres y mujeres que van a asumir las áreas tanto del Partido Popular como de Coalición Canaria. Pero si tú me preguntas a esta hora de la noche si hay un nombre que podría sonar o que podría estar sonando o que podría ser, no se sabe evidentemente todavía el nombre, pero yo no descarto, a mí se me viene a la cabeza a esta hora de la noche un hombre. Yo no descarto que Coalición Canaria, en este caso directamente Fernando Clavijo, mire atentamente a la figura de un hombre, de un médico de familia, un conocido médico de familia de Santa Cruz de Tenerife, un hombre además también que forma parte del Sindicato Médicos de Santa Cruz de Tenerife, un hombre además también que ha estado protagonizando junto a otros compañeros la reciente huelga de médicos en Canarias, un hombre con mucha, ahora digo el nombre, quiero contar la trayectoria, un hombre además con mucha experiencia en su profesión y un hombre con experiencia en gestión, el que fue hace ya algunos años director gerente del Hospital de la Candelaria, donde en esa época, por cierto, cuando esta persona era gerente del Hospital de la Candelaria, fue en aquel agosto el famoso incendio que casi provoca una tragedia en la Candelaria. Ese hombre, al que voy a dar el nombre, estoy convencido que puede ser, y no lo descarto, el próximo consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma. Un hombre, por cierto, vinculado a Coalición Canaria. Se llama Jesús Delgado. Jesús Delgado, hombre vinculado a Coalición Canaria, ex director gerente de la Candelaria. Yo no descarto personalmente, no quiere decir que vaya a ser o no, pero yo no lo descarto como próximo consejero de Sanidad del Gobierno Autónomo. Bueno, Jesús Delgado, apunten ese nombre. Estamos hablando, en cualquier caso, de un profesional sanitario, de un médico. Lo digo porque
No siempre se ha elegido a profesionales sanitarios para gestionar la sanidad en Canarias y eso también ha tenido en algunas ocasiones sus consecuencias. Bueno, vean estos dos titulares que vamos a compartir a continuación. Les decía que la carrera electoral por el 23J está en marcha. Héctor Gómez y Dolores Corujo, los favoritos para encabezar las listas del Congreso del PSOE en Canarias. Hablamos de Héctor Gómez, el actual ministro de Turismo, y Dolores Corujo, la que fuera candidata del Partido Socialista y todavía presidenta del Cabildo de Lanzarote, que perdió las elecciones, como saben, en el último minuto contra Osvaldo Betancor, de Coalición Canaria, que va a ser el próximo presidente del Cabildo Conejero. Y ven este otro titular, esta otra noticia. El PSOE de Tenerife elige a Pedro Martín y Marta Arocha como candidatos al Senado, en este caso a la Cámara Alta. Lo comentábamos ya el pasado martes, adelantamos que esta iba a ser la apuesta principal del Partido Socialista y así ha sido: Pedro Martín y Marta Arocha de cara al Senado. Óscar, bueno, se van despejando esas incógnitas en una semana en la que parece que no han terminado de fructificar. Veremos si todavía queda negociación de última hora. Esa alianza Coalición Canaria, Nueva Canarias, ese gran frente amplio nacionalista de cara a las elecciones. Parece que en las últimas horas ha dado la sensación, o Coalición Canaria parece que ha cerrado la puerta a la intención efectivamente de confluir nuevamente de cara a las elecciones con Nueva Canarias. Parece que ha roto esa negociación Coalición Canaria. Y además también el propio secretario de organización de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez, ya hace unos días también habría esa posibilidad que se iban a encontrar con que ya Coalición Canaria rompía esas negociaciones. Pero efectivamente ya están luchando en estos momentos internamente los partidos las candidaturas al Senado y al Congreso de los Diputados. Ya en este caso el PSOE tinerfeño ha postulado, ha confirmado a Pedro Martín, su secretario general, presidente en funciones, candidato al Cabildo de Tenerife, como aspirante, candidato al Senado, junto a Marta Arocha. Entiendo que Marta Arocha, es una apuesta de la agrupación local del Partido Socialista, de la agrupación del Partido Socialista en Santa Cruz de Tenerife, porque si no me equivoco, Marta Arocha pertenece a esa agrupación. De hecho, fue concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con Patricia Hernández, fue directora general de dependencia, en este caso, como saben ustedes, en la cuota reciente de Podemos, y además fue miembro del equipo de María Dolores Corujo en el Cabildo Insular de Lanzarote, con cierta polémica. En el caso de Gran Canaria, ya se ha confirmado, por cierto, es una decisión que tiene que ser ratificada, en este caso, por la Ejecutiva Regional del Partido Socialista y por el Comité Nacional del Partido Socialista. Se confirman también los hombres y mujeres que en este caso que van a ser candidatos al Senado por la isla de Gran Canaria: Ramón Morales y Marta Saavedra. Por La Palma he conocido además hace escasamente una hora, antes de empezar el programa, que la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista en Canarias ha confirmado a Kilian Sánchez al Senado. Kilian Sánchez, me refiero a La Palma y la Isla Bonita. Kilian Sánchez en estos momentos es el director insular de área de la isla de La Palma, director insular de Sanidad de la isla de La Palma, y Sergio Mato, ya saben ustedes, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, ya fue senador del Partido Socialista. De Santa Cruz de La Palma. Efectivamente, de Santa Cruz de La Palma, fue senador del Partido Socialista, está al frente ahora de la Oficina de Reconstrucción, entre otros, del Volcán de La Palma, y el propio Sergio Mato, según ha aprobado la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista, va a formar parte de la lista al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues así van quedando las cosas, parece bastante claro. Obviamente unas elecciones generales no son unas elecciones autonómicas y locales, no hay tanto movimiento en los partidos políticos, aunque algo veremos, porque al final hay muchísimo en juego de cara a las próximas elecciones, que se han presentado prácticamente como un duelo entre el bipartidismo, entre el PSOE y el Partido Popular, pero la verdad es que las fuerzas nacionalistas tienen mucho que decir. Veremos qué pasa con esa alianza a la izquierda del PSOE, veremos qué peso tiene finalmente Vox y la extrema derecha, que por ejemplo en Canarias han conseguido entrar en las administraciones en las últimas elecciones. Bueno, hay muchas incógnitas todavía que resolver de cara al 23 de julio. Donde ya no hay incógnitas que resolver es en la capital de Fuerteventura, en Puerto del Rosario. Allí, sin embargo, es un municipio bastante interesante a nivel electoral, porque los vecinos y vecinas de Puerto del Rosario siempre suelen dar mucha representatividad en el pleno municipal. Tal es así que en las pasadas elecciones había hasta 8 fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, hasta el punto de que el pacto de gobierno que se firmó inicialmente después de las elecciones estaba firmado por 5 partidos políticos. Bueno, en esta ocasión, como están viendo ahí, estos han sido los resultados en Puerto del Rosario, con esa victoria de Coalición Canaria, que con 7 concejales, seguido de... Es que tengo la pantalla un poco lejos y no lo veo muy bien, así que lo voy a buscar yo en la tableta, si no me importa, porque la verdad es que, como ven ahí, Fuerteventura avanza con 4, Partido Popular con 4, PSOE con 4, las agrupaciones municipales de Fuerteventura con 1 y Vox, que entró
con 1. Bueno, con esta situación, con esta realidad política, el pacto parecía bastante claro, sobre todo una vez que se conocía el acuerdo en el Cabildo Insular entre Coalición Canaria y Partido Socialista. Fuerteventura es una isla también donde se ha roto esa disciplina de voto o ese pacto en cascada entre Coalición Canaria y Partido Popular, y eso no solo ha afectado al Cabildo, sino también a municipios como Puerto del Rosario o Pájara. Bueno, nosotros vamos a hablar con el que el próximo día 17 va a ser investido, si todo va según lo previsto, como nuevo alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, el candidato de Coalición Canaria y ganador de las elecciones. David, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muy buenas noches. Bueno, antes que nada, David, felicidades por estos resultados electorales. La verdad es que, como yo decía, al final Puerto del Rosario es un municipio complicado de desentrañar cuáles son sus claves políticas, porque los vecinos y vecinas suelen votar a muchas fuerzas políticas distintas, pero ¿qué análisis han hecho desde Coalición Canaria y usted en concreto con estos resultados electorales? ¿Por qué creen que finalmente les han premiado después de que en el pasado mandato, bueno, pues al final hubiera un reparto muy importante de los votos, ¿no? Yo creo que es uno de los municipios donde más se repartieron los votos y la representatividad. Las últimas elecciones, es decir, la anterior legislatura, había una atomización del voto en Puerto Rosario, donde realmente no había una evidencia de una fuerza mayoritaria. De hecho, conformaron el grupo de gobierno 5 fuerzas políticas para intentar llegar a esa mayoría. Tras estas elecciones hemos hecho una campaña de cercanía, de una alternativa a la gobernabilidad que se estaba llevando hasta ahora, y la verdad es que hemos recibido el apoyo y la confianza como fuerza mayoritaria en Puerto Rosario. No hemos llegado a la mayoría de gobierno, por lo tanto necesitamos pactar con al menos 4 concejales, y es verdad que lo teníamos sencillo, porque no solo el Partido Popular, que tenía 4 concejales, también Fuerteventura Avanza, que fue la segunda fuerza política con 4 concejales en Puerto Rosario, y en este caso sería también el Partido Socialista. Con esto lo que conlleva es había un preacuerdo, había un pacto, un acuerdo establecido con el Partido Popular a nivel nuestro presidente Fernando Clavijo, a través de los secretarios insulares, para llegar a un acuerdo de estabilización en todas aquellas administraciones que se pudiera llegar a sumar las mayorías. Y Puerto Rosario era una de ellas, en el que el Partido Popular y Coalición Canaria podíamos llegar a una mayoría, una estabilidad de gobierno. Pero hay otras circunstancias que, si usted quiere, con más detalle le puedo explicar. Hubieron otras circunstancias que no dieron esa posibilidad de buscar esa estabilidad, un pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular. Vamos a empezar por ahí, si le parece, David. Lo primero, este pacto que al final ustedes van a firmar con el Partido Socialista, ¿era el que personalmente más le gustaba? Y segundo, ¿qué es lo que ha provocado que finalmente, evidentemente lo hemos leído la noticia en los diferentes periódicos, pero nos gustaría que usted nos explicase qué es lo que ha provocado que finalmente se rompiera ese pacto, digamos, natural con el Partido Popular? Nosotros desde toda la campaña hemos hecho una campaña pues criticando la falta de estabilidad del anterior, de esa unión de 5 fuerzas para llevar el gobierno del Ayuntamiento de Puerto Rosario. Por lo tanto, decíamos que tenemos que tener un pacto estable, 4 años, que diera una estabilidad a la institución y con el menor número de fuerzas posibles, porque para llegar a un buen entendimiento y sobre todo una responsabilidad en la ejecución de las diferentes áreas. Personalmente, yo lo dije en muchas ocasiones, yo soy una persona bastante fiel y leal a mi partido, y si había un preacuerdo con el Partido Popular, pues ese era el pacto que queríamos desarrollar. Dentro de por qué no se ha dado lugar en Puerto Rosario, pues mire, sencillamente por su secretario insular, el señor Fernando Enseñat, que en su afán de negociar, en su afán de buscar otras alternativas, ha creado ya no solo inseguridad y desconfianza a ese cumplimiento de pacto por parte del Partido Popular, sino también una deslealtad en otras negociaciones que hizo a posterior, ya vinculando a otros municipios como Tuneje, La Oliva, y hasta comprometiendo la estabilidad de un posible pacto en el Cabildo Fuerteventura. Y le voy a ser muy concreto. Yo cuando sé que la noche electoral hablo con el presidente insular del Partido Popular, el señor Fernando Enseñat,
y quedamos en primero felicitarnos y luego quedamos en establecer un diálogo para llegar a esa estabilidad de gobierno teniendo en cuenta los resultados. Yo 7 concejales, el Partido Popular 4 concejales. Todo eso estaba bien hasta que el miércoles día 31 a las 7:30 de la mañana llamo al señor Fernando Señá porque sé que a las 10 de la mañana de ese mismo día se reunía con el Partido Socialista y mi intención era preguntarle a qué se debe esas reuniones con otros partidos que generaba algún tipo de desconfianza. Él como presidente insular lo que decía es que tenía que verse y reunirse con todas las formaciones políticas, cosa que para mí no era generador de esa confianza cuando habíamos llegado a un preacuerdo. Pero bueno, ahí no quedó la cosa. Él se reunió con el Partido Socialista, le estableció, sino que siguió reuniéndose con otras formaciones como Fuerteventura Avanza y hasta otro partido que no está dentro del Puerto Rosario como es Nueva Canaria, pero que sí tiene mucha vinculación a la hora de conseguir un parlamentario y la segunda era la cabeza de lista de Fuerteventura Avanza en Puerto Rosario. Por lo tanto, ahí ya de una desconfianza se pasó a una deslealtad y de esa deslealtad se pasó a una falta de garantías de una estabilidad de un pacto en la isla Fuerteventura con el Partido Popular. Decía nuestro compañero Óscar Martín que le va a preguntar ahora, David, la palabra traición, pero no lo dice él porque lo piense él, que no sé lo que piensa Óscar Martín, lo dice porque así se ha expresado, por ejemplo, Mario Cabrera, el presidente de su partido, en los micrófonos de Onda Cero, donde trabaja Óscar. Así que, David, le paso la palabra al compañero Óscar Martín. Señor de Vera, muy buenas noches. De hecho, efectivamente, yo contaba el pasado martes que ese mismo martes por la tarde hablaba telefónicamente, entrevistaba al propio Mario Cabrera y le planteaba efectivamente por qué ese pacto con el Partido Socialista, porque días anteriores Lola García, en una entrevista que yo le hacía, me daba prácticamente casi por cerrado un pacto coalición canaria del Partido Popular, que además me decía que era socio preferente, insisto, me lo daba casi por cerrado, y de hecho me contaba la propia Lola García que bueno, que incluso con Jessica León, con el Partido Popular, tenían buena relación, porque si no me equivoco, David, tú incluso fuiste, si no me equivoco, corrígeme, consejero del gobierno con el Partido Popular, consejero de Agricultura. Las relaciones eran buenas, ¿no? Formamos muy buen equipo en el Cabildo. Yo fui consejero de Agricultura y Aguas del Cabildo de Fuerteventura. Compartimos gobierno no solo con mi compañera Lola García, sino con consejeros del Partido Popular, como fue Jessica, como María Saavedra, como Claudio Gutiérrez, y realmente hicimos un trabajo bastante afín y cohesionado. Por eso sí sé que en esta deslealtad, no quiero hablar traición, pero sí deslealtad por parte del secretario insular del Partido Popular, señor Fernando Señá, ha dejado mucha gente en el camino, gente que sí creía en este pacto, que sí creía en esta estabilidad y que sí había trabajado por cohesionar o por dar esa confianza en esa posible alternativa a la gobernabilidad. Lo que pasa es que nosotros no íbamos a pasar o no íbamos a permitir ya no solo esa deslealtad, sino que también se pusiera en entredicho posibles gobernar en posibles instituciones como es el propio Cabildo y otros ayuntamientos que se cuestionaban esa viabilidad si continuábamos con ese pacto. Ya, ¿tú crees, David, te lo digo ahora desde el punto de vista que conoces perfectamente cómo funcionan los entresijos de la política en Fuerteventura, de hecho eres político y eres de Fuerteventura, ¿crees que yo entiendo que ha podido ser un error de gestión, que se ha equivocado quizás? Hay dos opciones, o que ha fracasado en la gestión el propio Enseñat a la hora de negociar, que se le ha ido de las manos, o una de dos, o que tenía autonomía propia para tratar de negociar con unos y con otros, o quizá se ha saltado una directriz de Manuel Domínguez, el presidente del Partido Popular en Canarias, porque no sé si le habrá sentado bien a Manuel Domínguez perder poder en Fuerteventura cuando ya tiene poder en casi todas las islas. Bueno, una evidencia es que en el día de hoy el señor Gustavo Berriel, que es también concejal electo del Partido Popular en Antigua, en el municipio de Antigua, hoy ha presentado su dimisión de todos los cargos públicos o todos los cargos de él como responsable político del Partido Popular, asumiendo que sí ha formado parte de esta toma de decisiones el señor Fernando Señá. Por lo tanto, Fernando Señá ha tenido mucha responsabilidad y es su partido quien tendrá que pedirle explicaciones. Y ya no hablamos de que hasta la propia Esther, hablo de la
cabeza de lista del Partido Popular en Tuineje, ha dicho que pone a disposición su acta para retomar este asunto. Gustavo Berriel ha dicho hoy presenta la dimisión, por lo tanto sí existe una responsabilidad, y esa responsabilidad no es de Coalición Canaria, esa responsabilidad de deslealtad es del Partido Popular y concretamente de su secretario insular. Bueno, quiere decir, se puede concluir, según nos relata, además incluso hasta como corresponsal David, efectivamente los datos que nos cuentas, que en estos momentos, yo no sé si ya era de la confianza o se había perdido la confianza con algún episodio que hubo, un revuelo, ¿recuerdas? Con aquel supuesto acoso en el Cabildo de Fuerteventura, que al final se dio carpetazo, que le miraba de reojo a la dirección del partido, no le gustó lo que estaba ocurriendo porque eso creó cierta división en el partido. Se puede concluir que en estos momentos está casi caos políticamente la figura de Enseña como presidente del Partido Popular en Fuerteventura. Bueno, eso es una conclusión de Óscar Martín. David, no sé si la compartes o no, pero en cualquier caso, mucha suerte de cara a esta nueva etapa. Esperemos que lo que podemos desear nosotros aquí es que este pacto de gobierno que ahora se firma, bueno, sea positivo para los vecinos y vecinas de Puerto del Rosario. Además, es lo que importa después de un mandato, no ya solo en Puerto del Rosario, donde que 5 partidos gobiernan es algo complicado de poder, digamos, asimilar, de que esa maquinaria o de engrasar, ¿no? De que vaya de manera correcta, sino sobre todo después de lo que ha ocurrido en el Cabildo de Fuerteventura, en un mandato que ha sido para olvidar por esa inestabilidad política, y eso es lo único que podemos pedirle, ¿no? A los dirigentes que llegan ahora a las corporaciones, estabilidad política para las administraciones, porque seguro que los vecinos y vecinas de Puerto del Rosario se lo van a agradecer. David de Vera, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias, y sí le pido disculpas por este contexto en el cual estoy, pero estamos en exámenes EBAU y mi hija está saliendo justo de la biblioteca ahora mismo y estoy esperándola de fuera. Pues mucha suerte para tu hija, David, y por supuesto que... Bueno, suerte para todos los estudiantes que se presentan en este reto. Eso iba a decir, suerte para tu hija y para todas las estudiantes que se presentan, que además es un momento decisivo para muchos y muy importante, de verdad. Mucha suerte para ellos y para ti también en ese proyecto que se inicia ahora del nuevo gobierno en Puerto del Rosario. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Óscar, lo que ocurre en Fuerteventura es una isla que a nivel político siempre pasan cosas, ¿no? Y lo que ha ocurrido con el Partido Popular, tú lo decías muy bien, yo creo que quien sale perdiendo sobre todo todo esto, más que el Partido Popular, que también es la figura de Fernando Enseñat, donde además ha habido una figura muy destacada porque está tirando por tierra, y esto ya también es una opinión que me atrevo a decir, Óscar, el trabajo de otras personas, por ejemplo, de Jessica de León, que obtuvo un muy buen resultado al Cabildo de Tenerife, que hizo una campaña al Cabildo de Fuerteventura, perdón, que es una campaña muy intensa, que es una promesa, una figura política que tiene muchísimo recorrido. Y es el número 2 de Enseñat, si no me equivoco, la secretaria general, efectivamente. Entonces, todo apunta a que ahí tiene que haber un cambio, efectivamente, en la cabeza de ese partido. Entiendo efectivamente que la dirección regional debe estar mirando con lupa en estos momentos a la dirección del Partido Popular de Fuerteventura, sobre todo a la figura de Enseñat, presidente, y además candidato del Partido Popular a la alcaldía de Puerto del Rosario. Sin lugar a dudas, tengo la sensación, insisto, según los datos que nos aporta incluso David de Vera, que conoce perfectamente el puzzle político en la isla, creo que tambalea orgánicamente, efectivamente, el propio Enseñat. Por cierto, resucita políticamente Blas Acosta. Sí, resucita políticamente Blas Acosta, que es un auténtico superviviente. No sé cómo lo hace, pero siempre consigue acabar en el poder, que es donde él más cómodo, obviamente, se siente. Bueno, vamos a cerrar el programa en la isla de Fuerteventura con unas imágenes que han recorrido las redes sociales y que han generado, por supuesto, un malestar muy grande, unos mensajes de repulsa a este maltrato de una cría de camello en Lanzarote. Quiero que vean y escuchen las imágenes. Es que es pequeñito. Que lo están adiestrando, ¿no? Ay, qué pena. Qué pena. Lo están adiestrando. Abusadores. Ay, qué lástima. Ay. Vamos, mami. Ay. Estáis siendo grabados por todos lados. ¿A qué se te ha visto pegar a la...
lástima. La verdad que imágenes lamentables. Bueno, decía la persona que graba el vídeo que después, lógicamente, se queda un poco traumatizada con esas imágenes, que lo estaban adiestrando. Bueno, pues hay que hablar claro, lo estaban maltratando, lógicamente, porque no quería cumplir, en este caso, con ese cometido que les asignan a los camellos en Lanzarote. Son pieza prácticamente ya del paisaje turístico de Lanzarote, pero a lo mejor también tenemos que empezar a plantearnos que hay algunas cuestiones que, por mucho que sean habituales o a las que estemos acostumbradas, bueno, no son la mejor opción. Los turistas a lo mejor pueden pasear por esa zona sin necesidad de subirse a un camello. Efectivamente, maltrato animal a costa de renta, en este caso, rédito económico, efectivamente. Me parece, además, hay que denunciarlo. Además, la persona que lo ha publicado, que lo ha... la persona que ha sido el protagonista de que haya trascendido públicamente ha hecho un buen papel, porque esto hay que denunciarlo públicamente, es lamentable e indignante. Y además esto tiene que tener constancia en las instituciones públicas y deben de actuar de manera contundente para que esto no vuelva a ocurrir. Elevan Gang Coach es la cuenta de Instagram que ha publicado estas imágenes y las dejamos por ahí porque han generado muchísima repercusión. Óscar Martín, muchas gracias. Otro programa en directo que cerramos, otra semana intensa, nuevos pactos, pero no todo está cerrado y me da que la próxima semana vamos a contar más de algunas sorpresas. Pero se han despejado muchas incógnitas. Quedan algunas plazas pendientes que evidentemente contaremos en los próximos días. Bueno, nosotros nos despedimos. Sigan al pie de toda la información de Mírame Televisión, de toda nuestra programación, con un fin de semana cargado de propuestas de entretenimiento y con más información, análisis de la actualidad y entrevistas la próxima semana, como les decimos, en una semana que va a ser muy intensa a nivel político, pero a nivel también de cuestiones judiciales, como ese caso que afecta a la gestión de los menores migrantes no acompañados en Canarias. Bueno, seguramente habrá novedades de esta y otras cuestiones que les van a interesar. Así que sigan pegados a Mírame Televisión y que pasen un feliz fin de semana. Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas.